grabación. Aquí estamos, vamos grabando nuestra sesión en la noche de hoy. Repito, sesión número 6. Así como las anteriores, todas han sido grabadas. Esta noche estarán visualizando tanto la cuarta como la quinta y esta también. Ya estarán siendo de apoyo para los que han trabajado. Quiero decirles que varios de ustedes pues me han escrito, me han comentado al respecto, y nosotros en las anteriores también estuvimos mencionando los recursos, los elementos que pueden utilizar ustedes básicamente para apoyarse al momento de desarrollar los ejercicios que están en la página. Es decir, más que todos aquellos ejercicios que están ahí de aprendizaje, algunos ya están resueltos, solo queremos trabajarlos y desarrollarlos para ejercer la práctica sucesiva dentro de una herramienta en particular y por lo menos estar en contexto de lo que es una práctica de este estilo. ¿Sí? Así como estuvimos mencionando, identificamos los elementos al momento de anexarlos en una protoboard, describimos cómo estaba compuesta la protoboard al momento de utilizarla y cómo podrías adjuntar o anexar cada uno de estos elementos, identificando el sentido del circuito, de la corriente eléctrica en particular. En este momento nosotros vamos a dar inicio a nuestra sexta sesión, como es de costumbre. Vamos a iniciar nuevamente visualizando todo lo que corresponde en nuestra plataforma virtual. Identificaremos la temática que vamos a ver hoy. Y después de esto, obviamente, trabajaremos dudas e inquietudes al respecto que queden identificadas por ustedes en el foro de consulta. Bueno, permítanme. Compartimos la pantalla. Iniciamos. Actualmente aquí estoy subiendo unos videos para que se den cuenta que puedan verse y visualizarse dentro del contenido. Bueno, nosotros digamos aquí el tema número 3, pero como es de costumbre vamos a llegar básicamente en nuestro módulo. Permitan, disculpe que el internet está un poco lento, está cargando. Vamos a ir identificando desde el inicio de nuestro curso en particular. Ubicamos aquí en electrónica. La página de inicio de nuestro curso. Nuevamente visualizamos para esta semana. En electrónica tenemos la unidad número 3, tarea examen. Aquí la vemos desde el 28 hasta el 4 de octubre. Nuevamente enfocamos el aviso que semana a semana se ha activado y se ha visualizado para ustedes. En este momento, el aviso de la semana número 6. Como lo vemos aquí, elementos como es el capacitor, inductor, diodo y transistor. Aunque, si nos damos cuenta, diodo, transistores y circuito electrónico estamos viéndolo más que todo a nivel de la última semana, la séptima semana. Es esta que está aquí. Entonces nos vamos a ubicar dentro de la unidad número 3. Es el inicio que vamos a trabajar. Entonces, aquí lo vemos. Repetimos, vista general para enfocarnos e identificar los conceptos y la temática que corresponde. Capacitor, inductor, diodo, transistor y circuito integrado. Esta parte, circuito integrado y transistor, va más que todo se profundizará un poco más en la última sesión, que es la número 7. Me gusta que ustedes, por favor, se permitan el uso de nuestros recursos de aprendizaje porque son un soporte frente a lo que vemos nosotros acá. Aquí tenemos las lecturas de apoyo, los recursos multimediales que ustedes pueden utilizar o visualizar en este caso. Aquí por lo menos hoy, que es cómo funciona un diodo en particular, lo que vamos a identificar, qué es un transistor y circuito integrado. Básicamente sobre transistores estaremos identificando este recurso. Vamos a conversar un poquito sobre este para que ustedes tengan, digamos, un acercamiento a este elemento en particular. Bueno, como es costumbre, nos vamos a enfocar en nuestro módulo, aquí lo vemos, en
este caso, pues cuando nos vamos a referir a este elemento en particular electrónico, lo vemos como un semiconductor que nos va a permitir el paso de corriente eléctrica, pero en una sola dirección. ¿Cómo lo vemos nosotros? Más que todo que en este caso lo que permite es, algunos básicamente trabajan en una especie de conversión de corriente alterna a corriente continua, la cual se aplica de una manera muy importante cuando reconocemos el símbolo principal del diodo. Es este, un triangulito dobladito con un cursor aquí en particular. A esto se le llama, este es el símbolo para reconocer lo que es un diodo, donde A va a corresponder a todo lo que a la parte del diodo llamado ánodo, que es el terminal positivo, y C va a corresponder a lo que nosotros identificamos como el cátodo, que es su terminal negativo. El diodo debe conectarse en la posición correcta, es decir, donde el ánodo con terminal positivo y el cátodo con terminal negativo correspondiente a la fuente de alimentación, ya que este, por su polaridad, va a presentar varios tipos. ¿Cuáles son los tipos que tiene en este caso? Un diodo rectificador o un diodo Zener. También vamos a tener un LED o diodo emisor de luz, un ECR, un rectificador o controlador de silicio y un fotodiodo. Estos, digamos, son los diodos más conocidos que vemos nosotros. Acá voy a aumentar un poquito, pronto para que se familiaricen un poquito con ellos. Lo vemos. Y también lo vamos a conectar de este tipo LED, que son muy bien conocidos. Bueno, en nuestra plataforma vamos a ver aquí cuando nos estamos refiriendo ¿Qué tal, amigos? al diodo. En este vídeo vamos a hablar de diodo, de cómo funcionan los diodos. Os voy a enseñar varios tipos de diodos. También os voy a mostrar cómo podemos comprobar si un diodo funciona correctamente con el multímetro. Y vamos a hacer varios experimentos para que entendáis el funcionamiento. Bueno, si nos dimos cuenta del funcionamiento básicamente del diodo y cómo este puede ser identificado o trabajado con el multímetro para poder identificar cómo funciona, si tiene funcionamiento en particular. Pues ya esa parte está más que clara y obvia. Aquí lo vemos las partes, el ánodo del cátodo que habíamos identificado, la parte positiva, la parte negativa. Ese que vemos ahí arriba en la parte superior, yo sé que ya han tenido la facilidad de conocerlo. ¿Sí? Aquí como lo vemos, el que está debajo del triangulito, el que es uno genérico, otras modificaciones que hay de ellos, y el fotodiodo en particular, que es el que nosotros conocemos como el famoso LED. Bueno, exactamente, esa es la forma como va a pasar la corriente, de positivo a negativo, pero de acá a acá no va a pasar, simplemente va a impedirlo como tal. Bueno, claro. En ese caso, pues el ejercicio es muy sencillo, es básicamente visualizar cómo funciona el encendimiento del diodo. ¿Sí? Ojo a este orden, el color en particular de los diodos, cómo va el orden en este sentido para identificar cuál es el sentido de la corriente en particular, cómo identificamos su ánodo y cátodo en particular. Claro, teniendo en cuenta este tipo de diodo como tal. ¿Sí? Aquí vamos a ver un ejemplo muy interesante con lo de las baterías. Y
así se comporta como un interruptor abierto, no deja pasar la corriente. Por lo tanto, podemos concluir que este diodo funciona correctamente. Vamos a realizar un experimento muy sencillo que podéis llevar a cabo con los chicos para que vean cómo funciona un diodo. Necesitamos una pila de 4,5 voltios o una bombilla se enciende. Circuitos eléctricos. La que más se utiliza. Bueno, eso como para familiarizarnos un poquito sobre el concepto de lo que es el diodo en este caso. Tenemos nuestros, más que todo lo que corresponde a nuestros elementos que tenemos aquí identificados. Vimos lo que ya nosotros trabajamos sobre el concepto del condensador identificado en serie, un inductor, entonces que ya lo vimos. Vamos a pasar a la parte de semiconductores. Realmente es la otra. Permítanme que cargue un poquito, es la otra presentación como tal. Ven aquí. Estos son los recursos, no los faltan los recursos documentos que pueden ser utilizados en este caso. Es importante reconocer este tipo de elementos porque son elementos que al momento de armar nuestro circuito, si lo vimos como en el anterior momento que identificamos el concepto y el uso del diodo, al permitir el tránsito de la energía eléctrica en un sentido en particular, pues lo podemos utilizar básicamente para proteger o corregir los circuitos en particular y no tener este tipo de errores. Ahí vimos el circuito que quiere encender la bombilla y cómo podemos básicamente a través de la organización, como estemos constituidos los diodos, identificarlo como si fuera un switch en particular que puede permitir el acceso o no encendido como tal. Bueno, este es un concepto sobre el uso de las bobinas, como ya lo vimos acá. Y bueno, ahí lo vimos, cómo funciona el diodo y cómo funciona, bueno, el recurso que sigue es el recurso del transistor como tal. Okay. Es como para hacer, digamos, un pequeño contraste del uso de estos como tal. Digamos, todo depende de la polaridad, como ya lo habíamos mencionado, y su función en particular de uso en este caso. Los dos tipos que podemos existir. Ahora, al igual que el diodo, también existe el famoso transistor. Sí, muchas veces el transistor a veces se ha identificado de otra manera. ¿Sí? También es conocido como un semiconductor. En este caso, su función básicamente, a diferencia del diodo, de ir en un solo sentido y evitar que en sentido contrario fluja, pues, existe un flujo de energía. En este caso, él funciona como un amplificador. El transistor en este caso es fabricado con materiales de semiconductores, como es el germanio y el silicio. Y aquí básicamente se puede identificar transistores bipolares, así como transistores de efecto de campo. Pero algunos bipolares son los más utilizados que podemos ver nosotros, son los NPN y los PNP. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos son transistores que van a poseer terminales. Todos los tres van a tener tres terminales. Estas terminales van a ser la base, el colector y el emisor. De esta manera, nosotros podemos organizar nuestro transistor en particular. Ahora, corriendo acá un video sobre el transistor. En la construcción de circuitos electrónicos, los transistores son muy importantes. Lo vemos básicamente. Exactamente. Estos son los elementos donde se encuentran básicamente este tipo de elementos como tal, donde en todas partes, en todos estos tipos de dispositivos electrónicos podemos encontrar transistores como tal. ¿Sí? Básicamente
ellos tienen una gran funcionalidad en el mundo actual y en el mundo electrónico como tal. El transistor es muy importante, muchas veces lo conocen como unas checas en muchas partes anteriores, como ese elemento en particular que permitía, digamos, amplificar una potencia para los equipos de sonido muy grandes que tenía. Entonces, había una variedad de estos. Hay unos que te permiten, digamos, identificar como especie de elementos semiconductores para regular la corriente muy grande mediante una señal muy pequeña, lo que hacía aumentaba como tal, y son elementos que facilitan de gran medida el diseño de los circuitos electrónicos. Por lo general van a estar en todos los dispositivos electrónicos, facilitando un control como tal, al igual que los diodos. Un control donde, ¿en qué? En el sentido y en el aumento de la energía como tal, dentro de los circuitos electrónicos. ¿Cómo se representa aquí? Lo vemos. Si ya se dieron cuenta, aquí, de los distintos tipos que podemos encontrar nosotros son estos, los PNP, que ya lo vimos, cómo viene organizado su polaridad, ¿sí? De cómo de onda a dónde viene, dónde se encuentra la base, el colector también, son uno de sus elementos principales. El primero que vemos aquí es el tipo NPN, que es un transistor, básicamente que consta de su colector, su base, su emisor, pero importante esas siglas, donde se encuentra, ¿sí? El colector y la base y el emisor. La base, que es la que está en el medio, siempre de estilo mucho más pequeño, y se representa con ese símbolo. Vimos hacia dónde va la flechita, pues la flechita está hacia el colector. Pero en este caso, el PNP, la flechita está en el emisor, en la parte. Efectivamente, su organización, cómo está ubicada por los cristales positivos y en el centro del negativo. El símbolo del transistor, en este caso PNP, como lo vemos acá, cómo se encuentra y dónde se visualiza. Para un cambio en particular es muy efectivo. Eso es fundamental, dónde se encuentra la flechita, para poder identificar o, digamos, diferenciarlo entre los dos tipos. Bueno, aquí después de identificarla es importante encontrar y saber cuáles son los pines que ellos tienen. La base en el centro, el colector y el emisor. Es muy importante saber identificar bien estos tres pines. ¿Por qué? Porque al momento de conectarlos dentro, aquí vemos una imagen donde podemos saber muchas veces puede pasar eso, que acabamos de ver una corrección, un fundimiento de esto como tal, en su origen como tal. El emisor lo que busca es ser un portador de carga y el colector recoge esa carga en particular. Pero la base lo que hace es controlar el flujo de la carga como tal, o de la corriente, perdón. Que puede ser a través del cristal en particular que este va a tener. Siempre va a estar protegido por una funda en particular que permite, digamos, en pequeñas señales para poder proporcionar su funcionamiento como tal. La forma como se conecta, obviamente identificando desde su perfil o su orden en este caso. Si vemos cómo fluye la energía según el transistor que vemos nosotros desde la parte positiva, siempre se va a conectar aquí hacia la base. Y el otro circuito, que en este caso el transistor siempre va a estar conectado en dos, básicamente con dos fuentes de ingreso de energía. Aquí tenemos una de 5 voltios y otra de 12 voltios. El colector siempre va a estar en el que es de mayor. La base siempre va a estar en el que es el voltaje menor, que es donde va a ingresar. Y por último el emisor, que es el encargado de estimular el transistor como tal, y este será el que estará, digamos, por así decirlo, en la parte externa de una manera paralela del circuito. Por lo general, el emisor siempre cuenta con mayor carga negativa que el colector. Esto es muy importante tenerlo presente, este tipo de elementos,
puesto que son elementos fundamentales para todo circuito integrado, todo circuito electrónico, que va a estar y va a apoyar los circuitos integrados como tal. Nosotros en la próxima sesión, que ya es nuestra sesión final, estaremos identificando circuitos organizados, ejemplos en particular, así como lo vemos aquí. Ahora, el siguiente tema es reconocer el concepto de lo que es un circuito integrado. El circuito integrado no es más que un chip que está encapsulado y contiene resistencias, condensadores, diodos y transistores en particular. Del origen de miles a millones como tal, su área es de un tamaño muy reducido, del orden de, digamos, en centímetros cuadrados, o de manera inferior. Un circuito integrado, digamos, por así decirlo, es un circuito que no puede modificarse físicamente, perdón. Este fue desarrollado y estipulado con las características principales y así va a estar, como por ejemplo, podemos tener el famoso circuito integrado llamado temporizador IC555. Este caso es un circuito muy utilizado en la implementación de circuitos electrónicos, como lo vemos aquí. Este es un circuito que se utiliza como multivibrador astable, perdón, un multivibrador no monoestable y un generador de señales de reloj. ¿Qué quiere decir con esto? Con sincronizaciones y pulsaciones en particular. Este circuito temporizador IC555, digamos, es uno de los circuitos más utilizados, más identificados en todos digamos, los circuitos electrónicos que desarrollemos. Un ejemplo es en el uso de los semáforos. Este tipo de circuito en particular se usa como un reloj. Aquí, básicamente, lo que busca es a través de una señal de salida, terminal 3 del CCI es negativa y el LED superior va a permitir el encendido, ya que queda una polarizado directamente y el LED inferior permanecerá apagado, ya que este queda polarizado inversamente y posteriormente va a permitir con su diodo en su funcionamiento en particular para emitir, digamos, con una secuencia o sincronizamiento, un temporizador, identificando cuándo se va encendiendo cada una de las luces. Luego de que esto pasa, básicamente pasaría, como lo vemos acá, a la señal número 3. Aquí vemos el circuito y tenemos nuestro circuito integrado y cómo estará compuesto de las distintas resistencias para poder trabajar cada uno de estos. Aquí tenemos nuestro LED rojo en particular y aquí lo vemos cómo se enciende, cómo se apaga. Es un LED que permanece generalmente apagado, ya que el polarizador está inversamente. Y posteriormente pasará a generarse la luz o en particular lo que tenemos. También podemos utilizarlo para generar audio. Este es muy utilizado como potenciómetro, ¿sí? Digamos una resistencia variable que con toda la frecuencia de la señal del audio de salida, este lo genera también por la terminal 3. Esta señal es amplificada por el transistor NPN, aquí lo vemos, el dispositivo, y permite que se visualice este en particular. Digamos, eso es uno de los funcionamientos más vistos. Este laboratorio que vemos acá, pues obviamente lo que se quería era que usted lo visualizara, lo trabajara con la herramienta del Cocodrive, para que usted, pues obviamente la recomiendo, así como de Protolab, pero la gran mayoría me estuvo mencionando sobre esto. Entonces, permítame un momentico, voy a mostrarle algo en particular sobre esta herramienta. Ok. Segundo.
Esto, ¿qué puede ser? Esto se lo voy a mostrar. Aquí está en la parte donde lo puedo descargar. Digamos, es uno de los simuladores más utilizados. Y puedes comenzar a trabajarlo, incluso simular toda tu parte electrónica. Es gratis, así que no hay problema por esto. Voy a recomendarle esta página en particular sobre área tecnológica para el que quiera profundizar y más que todo seguir trabajando como tal. Ya está aquí. Bueno, aquí ya que estoy compartiendo la pantalla nuevamente, aquí está. En Google Sites está esta página en particular. Crocodile, Crocodile Clips, la versión 3 punto pico. Aquí también tenemos aquí ciertos elementos de esta página también de tecnología para poder trabajar. Pues quizá aprender un poquito más y profundizar sobre todo esto. Pues, cargas la herramienta. Es totalmente gratis. Esperar aquí a ver. Pasó con problemita con el sistema operativo. No hay problema. No me está permitiendo. Ok, bueno, es una descarga gratis. ¿Qué vamos aquí? En cualquier otro caso, pues, obviamente, también lo tenemos. Ya que se descargó, para darle inicio y abrirlo en particular. Y lo vemos. También puedes identificarlo, obviamente, para que reconozcas un poco la herramienta y te le des uso. Esperando que termine de descargar. Bueno, esto en cuestiones muchas veces le podría aparecer por ser un software gratis libre en este caso, pero no hay problema alguno. Ya bajo la propia responsabilidad nuestra, eso no lo puede revisar y abrir. En el caso de nosotros realmente que tenemos Microsoft o Windows, buscamos dónde está la carpeta, donde la descargamos como tal, algún elemento. Aquí tengo bloqueado esto acá. Y pues generalmente va a pedir el uso de parte de administrador si uno quiere
bajo propia responsabilidad de ejecutar la herramienta en nuestro equipo. Ok, esperando que cargue aquí. Bueno, antes de que se nos pase, dentro de módulo es muy importante, luego de ver todo esto, pues identificar cada una de las pistas de aprendizaje que vemos aquí, reconocer nuestro glosario de todos los conceptos, los términos que hemos trabajado nosotros hasta aquí, todo el concepto que vemos acá, que hemos identificado en particular, que estoy extrayendo cada uno de todos los elementos. Sé que algunas personas ya tienen conocimiento avanzado dentro y uso de electrónica, pero en este caso, como estamos incurriendo en todo este uso, en todo este proceso, pues es importante que aquellas personas que son nuevas, ¿sí?, reconozcan estas herramientas, reconozcan estos conceptos, estos elementos en particular, así como la organización que podemos tener nosotros de nuestro circuito y cómo podríamos haberlo visto identificado de manera serial y paralela. Ahora, es importante y tener presente que usted puede profundizar con el uso de esta herramienta cada uno de los circuitos y los ejercicios que hemos trabajado nosotros aquí en particular. Es decir, trasládelo, colóquelo dentro de la herramienta y pues dele uso en particular. Aquí llegó y aquí tenemos la herramienta. Sale algo sobre el copyright, del uso de la herramienta como tal, símbolos en particular, aquí lo tenemos. Podemos ir identificando cada uno de esos elementos para organizar nuestro circuito. Aquí tenemos el circuito integrado, el 555. Significa que podemos también trabajar del módulo. Tenemos acá, puedes probarlo. Así como vemos este circuito, el B, el A y el B, perdón, que vemos aquí que están montados, lo puedes probar. Estos están montados precisamente en la herramienta. Tenemos nuestro transistor, como lo vemos aquí, el que nos va a permitir generar el sonido, y el transistor que vemos acá. Aquí tenemos los componentes, las resistencias que nosotros vemos aquí en particular. Si quieres agregar algún elemento, si quieres visualizar más en particular, lo vemos acá. Visualizar de pronto, por así decirlo, como se dice, pues el elemento como tal, pues obviamente aquí visualizamos los pictures, por eso que se ve de esa manera, símbolos lógicos. Si quiero agregar alguna cuestión, el tipo de sonido, algunas opciones que yo pueda trabajar independientemente. Damos el picture y podemos trabajar de esta manera para poder decir los otros. Entonces, estos son básicamente, aquí los invito para que profundicen, pueden utilizar la herramienta e ir visualizando y mostrando, explicando cada uno todo el elemento que está colocando. Aquí pues obviamente es para darle pausa al ejercicio cuando tú lo estás ya después de ser ejecutado, ¿sí? El cocodrilo para poder eliminar los elementos que obviamente utilizaste y que no fueron de uso como tal. Si tú no le colocas el pause al momento de estar colocando tus dispositivos, tienes que tener pendiente que automáticamente que tú coloques un elemento tiene energía, está corriendo y va a estallar. Entonces, por eso siempre se recomienda que esté pausado. Bueno, eso es una de las cositas que les quería mencionar, identificar para la noche de hoy, para el ejercicio que ustedes ven aquí, que deben de ir trabajando, que tenemos nosotros en plataforma. Y que obviamente pues hace parte del entregable, de lo que estamos trabajando nosotros. Entonces, vamos a mirar un poquito acá. Vamos a enfocar la unidad, teniendo presente que para esta semana se debe trabajar y desarrollar. Tiene que cargar un poquito la tarea y el examen como tal, este que vemos acá. Entonces aquí tenemos la tarea de la unidad número 3.
primera tarea con un valor de un porcentaje del 6%, que es sobre capacitor, inductor y diodos. Un compañero de ustedes se identificó, pues aquí se pasó un poquito el concepto de esta primera tarea, pues obviamente no, ya fue removido en particular. ¿Sí? Lo que se tiene que hacer, la referencia, consultar sobre estos elementos, cómo funciona en particular. Igual te tienes el software para poder hacer uso también y después posteriormente representarlo a través del mapa conceptual. Aquí están el número de bases que te puedes mínimo ser identificadas. Vamos a darnos cuenta ahora la segunda tarea. Pues esta ya tiene un poquito más de tiempo, está hasta el martes 13 de octubre. La anterior sí está hasta el 4 de octubre. Nuestro segundo examen, en este caso, que es la identificación del ejercicio de la página 70 como tal, vas a seleccionar la herramienta, pues, te recomiendo la herramienta que te acabo de mostrar, y me compartirás una URL sobre esto, ¿vale? Hasta el 5 de octubre. Y nuestro examen final, que es para la próxima semana, de la unidad que vemos acá, ya es un cuestionario en particular, obviamente va a estar abierto a partir del 5 de octubre, para que lo puedas desarrollar. Digamos, como les mencioné, la asignatura no es más que una contextualización sobre el inicio, la introducción hacia los circuitos integrados o, digamos, más que todo, circuitos digitales que estarán visualizando ustedes próximamente trabajando con este tipo de elementos, como lo vimos acá. Entonces, digamos, ya un enfoque un poco más práctico, sí les recomiendo que pues vayan adquiriendo ciertas herramientas, ciertos recursos que les permitan a ustedes comenzar a desarrollar o montar sus circuitos en particular. Bueno, pues no siendo más, hasta aquí pues queda nuestra tutoría, nuestra sesión sincrónica. Cualquier duda, cualquier inquietud. Ok. La parte de duda e inquietud que estábamos trabajando nosotros, bueno, aquí en la página inicial de nuestro módulo, pues aquí observamos el foro de consultas que hemos acá identificado. Aquí ya hay una consulta, en este caso para la tarea número 3, fue la que mencionó nuestro compañero. Precisamente estos fueron los temas, deberían estar en esta tarea. Entonces, digamos, por eso fueron suprimidos y ya no se visualizan allá. ¿Ok? Entonces, digamos, ya ahí continuamos normalmente, por eso le contesté que efectivamente tiene toda la razón. ¿Listo? Bueno, eso era todo por hoy. Espero que la asignatura pues ha sido de bastante interés para ustedes, introductoria, recibir todo este tipo de conocimientos, este tipo de conceptos para relacionarnos y poder ingresar en este mundo que es, digamos, el inicio a las pautas de todo lo que ustedes van a ir visualizando cuando estén trabajando con Arduino, con Raspberry, todo ese tipo de elementos que les va a permitir a ustedes hacer uso, digamos, de la electrónica como tal dentro de nuestra área profesional de la ingeniería. Entonces, digamos, pues aquí muchos éxitos en todo lo que estén impartiendo y nos vemos en la última tutoría para trabajar ya dudas, socializar básicamente notas en particular de cómo vamos en la asignatura e ir cerrando básicamente el curso en particular. Bueno, feliz noche y que descansen. Cerramos aquí, vamos a dejar